Ahí está. Hola, buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Soy Andrei García. Hoy es domingo 3 de septiembre de 2023. Son las 8 en punto de la noche, hora del centro de la República Mexicana. Estamos transmitiendo completamente en vivo y hoy nos vamos a enlazar al bellísimo estado de Michoacán, Susi, ¿sí? ¿Estoy Así bien? es, ¿Sí? sí. Ok. Al bellísimo estado de Michoacán. Ya está aquí nuestra invitada, ya la vieron, pero permítanme tantito porque antes de entrar en materia, me gustaría comentarles que Entrevista con los Grandes es un programa que se transmite por Facebook, después en otras redes sociales, a partir de la siguiente semana en YouTube, y tiene la finalidad de difundir actividades, eventos académicos, talleres, congresos, encuentros, libros, artículos, diplomados, etcétera. Todo esto encaminado a promover el crecimiento personal y la reflexión en temas de interés. Entrevista con los Grandes es un espacio plural, democrático, donde caben todas las voces, todas las miradas, todos los enfoques, por supuesto, todas las formas de pensamiento que abonen a lo que dije hace un ratito. Y entonces, de igual manera, me gustaría hacer un paréntesis. He sabido que algunas personas que tienen sus negocios, sus restaurantes, suelen sintonizar Entrevista con los Grandes y se los agradezco mucho porque nos permiten acompañarlos mientras comentamos estos temas de interés. También a las personas que me apoyan difundiendo nuestras actividades en sus redes sociales, les agradezco mucho y quiero mencionarlos por primera vez. A Karen, muchas gracias. A Adriana, a Rocío, a Lulú, a Tere, a Lucero. Gracias por compartir nuestros promocionales en sus redes sociales. A Miguel, Iraíz, a Graciela, a César, Mónica, muchas gracias. A Jaceli, a Valdemar, a Angie, a Rodolfo, a Jacqueline, a Guadalupe, muchas gracias. A Mayra, a Beni, a Alejandra, a Mary Ann, así apareces, a Mario, muchas gracias. Seguramente se me pasan algunos y ya ahorita que comencemos de lleno la charla, pónganme ahí, oye, yo también comparto tus promos y no me mencionaste con toda confianza porque seguro que omití a alguien. Y entonces a todos ustedes les agradezco mucho que confíen en este proyecto, que compartan nuestros promos. Les agradecemos mucho porque sirve para que otras personas también puedan conectarse. Y bueno, en este momento quiero pedirle al auditorio que por favor compartan en sus muros de Facebook esta transmisión para que lleguemos a más personas y podamos tejer entre todos, ustedes lo saben, esta charla. Así que inviten a sus amistades, a sus familiares, a sus amigos y díganles que ya comenzó Entrevista con los Grandes. Bueno, pues en esta ocasión abordaremos el tema la magia de la PNL, de la programación neurolingüística en la educación. Y para ello me acompaña, ya la vieron, la maestra Susana Domínguez Caballero, y permítanme platicarles un poco quién es ella. Miren, ella es licenciada en educación primaria por la Escuela Normal Urbana Federal Jesús Romero Flores. Tiene la maestría en dificultades en el aprendizaje por el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación. Es máster en programación neurolingüística por el Instituto Valiance. Tiene la especialidad en entrenamiento y consultoría con PNL y la especialidad en modelado y coaching con PNL por la NLP University de Santa Cruz, California. Está certificada en el idioma inglés por la Universidad de Oxford y Universidad de Cambridge y habla perfectamente el inglés, hermoso lo habla. Tiene el diplomado en habilidades docentes impartido por el Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca. Cuenta con el diplomado en adolescencia, familia y medio ambiente por la Universidad Vasco de Quiroga de Morelia. Tiene el diplomado también en excelencia mental a través de la PNL por el Instituto Valiance. Diplomado estrategias de aprendizaje por la Universidad Latina de América. Ha asistido a diferentes talleres, conferencias y congresos de pedagogía, desarrollo humano, programación neurolingüística, dinámica de grupos, negociación, salud, coaching, comunicación no verbal en el salón de clase, vayan anotando,
gimnasia cerebral, mapas mentales, lectura de voz, superaprendizaje, enfoque comunicativo y funcional del español, etcétera. Todo esto que acabo de mencionar impartidos por Robert Dills, Jeffrey Syke, John Grinder, Judith DeLozier, Susie Smith, Deborah Bacon Dills, Luz María Ibarra, Stephen Gilligan, Nick LeForce, Linda Kazuga, entre otros. Es profesora invitada y traductora en la certificación de entrenamiento y consultoría de la NLP University de Santa Cruz, California. Ahorita le voy a preguntar varias cosas que estuve pensando y que me encanta tenerla aquí. Es traductora simultánea de conferencias impartidas por diferentes ponentes como Stephen Gilligan, Jeffrey Syke, Robert Dills, Deborah Bacon y bueno, los que mencioné hace un ratito. Es conferencista y tallerista a nivel nacional e internacional. Actualmente es directora del preescolar, primaria y secundaria del Instituto Pedagógico Piaget. Es autora de la serie de cuadernos Alfa preescolar y coautora de la serie de cuadernos Alfa primaria y sus materiales complementarios. Querida Susi, muchas gracias por haber aceptado la invitación de estar aquí. Gracias a ti, Andrei, con muchísimo gusto. Oye, Susi, y hablando de esto de la programación neurolingüística, ¿cómo es que llegas a la PNL? Fíjate que yo tengo un inicio muy afortunado, considero yo, porque apenas era estudiante de la normal, cuando mi mamá es directora, ella fue directora antes que yo del Instituto Pedagógico Piaget, fue una de las dos fundadoras de ese instituto, y ella siempre traía capacitaciones muy innovadoras junto con su socia para los maestros de la escuela, y pues yo, aunque apenas estaba estudiando, pues asistía. Y en alguna ocasión invitaron a unas ponentes que venían de Estados Unidos, ni siquiera recuerdo sus nombres, pero trajeron un curso que se llamaba Pedagogía del siglo XXI. Y mencionaron por ahí la programación neurolingüística y a mí me encantó la idea. Después resultó que la tía de su socia pues impartía estos cursos. De hecho, ella tenía el Instituto Valianz que mencionaste hace un momento, que es donde yo tomo por primera vez programación neurolingüística. Entonces, de manera paralela a mi licenciatura, hago el practitioner y el máster de programación neurolingüística. Y bueno, cuando termino con ella en Valianz, que era el último nivel que ella tenía, era el máster, dije, no, es que esto está fenomenal, yo necesito seguir enriqueciéndome con este modelo y yo acabo mi carrera, me titulo y digo, tengo que saber más de esto y me meto a internet y mira que fue hace ya un buen tiempo que el internet no estaba tan nutrido y aún así, por azares del destino, doy con la NLP University en Santa Cruz. Yo creo que sabrás tú que la programación neurolingüística nace en Santa Cruz. John Grinder y Richard Bandler se conocen en Santa Cruz y actualmente la universidad la opera Robert Dills, que es uno de las personas que más ha desarrollado la programación neurolingüística, también iniciador, estudiante de John Grinder, y bueno, pues él opera junto con la esposa de Todd Epstein, que ya falleció, pero que fue de los primeros también que estuvieron involucrados en la programación neurolingüística, lo que se llama la NLP University, y decido pues hacer todo lo posible para irme para allá, y fue que hice ahí la certificación de entrenamiento y consultoría, y después tuve también tuve coaching, otro curso en ese verano, y en ese verano que realmente los programas eran muy extensos, tuve el gusto de estar en la NLP University como por un mes y medio, y en ese mes y medio pues pude conocer de una manera cercana a Robert y a Robert Dills y a Judith DeLozier, quien fue esposa de John Grinder, y ellos, pues me estuvieron viendo mi desenvolvimiento como estudiante y el apoyo que estuve intentando dar a algunos compañeros que no dominaban el idioma. Y entonces se me acercaron y me dijeron, pues, ¿sabes qué? Creo que queremos invitarte como profesora invitada para que ahora tú traigas los grupos de hispanos, y a partir de ahí empecé a regresar a la Universidad de Programación Neurolingüística, pero ahora acompañando a los grupos de hispanos que se suman al grupo internacional que hay en la Universidad de Programación Neurolingüística en Santa Cruz. Y pues más o menos así se desarrolló mi camino por la programación neurolingüística. Qué interesante y afortunado tu caminar en la programación neurolingüística. Quiero pedirles a los maestros que nos estén acompañando, a los terapeutas, que nos comenten, que hagan alguna pregunta, si es que la tienen. Aquí se la voy a hacer también, a repetir a Susi, porque esto es un recurso que me parece puede potenciar las habilidades no solo de ustedes, sino de sus alumnos, por supuesto. Susi, siempre he creído que Robert Dills, de verdad, es mi personal punto de vista,
Es el investigador más serio a nivel mundial, o uno de los investigadores más serios de la programación neurolingüística, porque de todo el trabajo teórico que ha estado desarrollando desde hace décadas con un equipo a su lado, me parece que va colocando los cimientos de la programación neurolingüística a partir de que por ahí de los años 70 Richard Bandler y John Grinder la fundan, y después llega Dills y llega Gordon, y yo digo, son como también los cofundadores de este metamodelo. Así es. Entonces, es una maravilla que tengas la oportunidad de formarte de primera mano. Decías tú hace unos días en tus redes sociales tu mentor, Robert Dills, y entonces yo te diría, ¿cuál ha sido la experiencia de estar trabajando tan de cerca con Dills, con Débora, su esposa, y con otros más que acabo de comentar en la presentación? ¿Cuál tu opinión acerca de este trabajo que has desarrollado y que sigues haciéndolo como intérprete también? Pues mira, yo empezaba diciéndote que para mí fue una fortuna haberme acercado a la programación neurolingüística desde que estaba estudiando, y creo que no concluí por qué creo que fue una fortuna, porque creo que a la par de lo que iba aprendiendo en la carrera, iba nutriéndome de conceptos, de estrategias, de técnicas que me iban a ayudar como maestra, pero estaba mucho en el nivel de técnicas, estrategias, nada más. Pero cuando se me abre la oportunidad de ir a la Universidad de Programación Neurolingüística y conocer a Robert Dills y a Judith Delosier, ambos, se me abre una visión nueva de la programación neurolingüística, porque como tú bien dices, Robert no solamente es, desde mi punto de vista, la persona que más ha aportado a la programación neurolingüística, sino que se me abre una visión nueva porque son dos personas que caminan sus palabras, son personas Exacto. genuinas, auténticas, creíbles, no son personas que hablan y que hablan de cosas perfectas y vidas perfectas o desde una postura de superioridad. Robert Dills es una persona a la que admiro muchísimo, como bien dices, hace unos días tuve el gusto de estar con él y ponía en mis redes que es un mentor al que yo quiero y admiro mucho, y es Ujú. una persona genuinamente buena, que todo el tiempo está buscando la manera de hacer que la programación neurolingüística impacte de una manera positiva al mundo. Él dice que él quisiera que la programación neurolingüística la supiera todo el mundo, aunque no supiera qué es programación neurolingüística, es decir, que conociera las estrategias, las cosas que pueden enriquecer su vida, aún que no sepan que vienen de la programación neurolingüística. Él es una persona generosa, nunca ha entrado en estas situaciones que han habido en algunas líneas o escuelas de que solo si estás en mi línea puedes seguir los niveles o solo si tienes ciertos requisitos. Él siempre ha estado con las puertas abiertas a cualquier persona que quiera acceder a la universidad y a todos sus cursos, porque verdadera y genuinamente muestra que lo que él quiere es dejar una huella positiva en el mundo. Y a mí me tocó la fortuna de que estuviera trabajando junto con Judith Delosier, porque juntos hacen una danza muy especial en el escenario y tienen una comunicación muy especial en la que van fluyendo de una manera que se complementan, y ambos son personas así. Ambos han trabajado juntos, de hecho juntos escribieron la Enciclopedia de Programación Neurolingüística y tienen una conexión muy especial. He tenido el gusto de estar más con Robert porque, como tú bien dices, por situaciones muy azarosas acabé interpretándolo, y yo no soy traductora realmente, pero acabé teniendo esta oportunidad de traducirlo, y cada vez que viene a México tengo el gusto de traducirlo, entonces lo veo con más frecuencia, pero los dos han sido personas de las que he aprendido muchísimo, y Robert de verdad es una persona admirable en ese sentido. Ahorita está muy enfocado en esta parte de hacer comprender a las personas la importancia de la pasión, pero la pasión no apegada a una situación externa, sino a esos elementos que te hacen vivir, que te hacen vibrar y que se pueden trasladar y enfocar a cualquier proyecto, y cómo eso se relaciona con una visión, y cómo de esa visión emana un llamado, y cómo de ese llamado se desarrolla una misión, y cómo de esa misión se desarrolla un proyecto que puede tener pues un cierto grado de ambición, y luego cómo desempeñas un rol nuevo en tu vida. Y todo esto lo hace tomando ejemplos de personas que no lo hacen solamente por tener proyectos en los que puedan ganar millones o ser famosos, sino cómo poder desarrollar estos proyectos en los que uno se encuentre en la mejor posición para impactar de una manera positiva al mundo, para poder generar un cambio que beneficie a otras personas de alguna manera. Ahora, fíjate, creo que algo que caracteriza a Robert Dills es la congruencia entre lo que dice y lo que hace, más allá
vender un producto o una concepción teórica o práctica, lo que te detiene es la congruencia entre lo que escribe, que además es interesante cuando lo lees, por ejemplo, El poder de la palabra de Robert Dills, para quien esté interesado o interesada, y cuando lo ves trabajar, pero seguramente tú que estás tan de cerca, creo que él es una de las personas que vive lo que hace, vive lo que promueve, vive su trabajo. Así es. Y de esto, hace 10 años, por ahí alrededor de 10 años, que tuve la oportunidad de estar en Guadalajara con él y también con David Gordon, quien de alguna manera tomó una de las partes más bonitas de la programación neurolingüística, como es las metáforas terapéuticas. Y entonces, no sé si te ha tocado ser intérprete de Gordon. No, fíjate que de Gordon no. Ah, mira. Y entonces, eh, te comento esto porque cuando nos hablas de esta tarea que está haciendo Dills acerca de la misión de las personas, más allá de la programación neurolingüística, tiene que ver con un trabajo espiritual. Y es importante comentar esto porque si nos quedamos solo con la idea de que googleamos qué es la PNL y te da ahí una definición, y a lo mejor puedes tomar hasta un libro. Fíjate que he tenido algunos colegas que dicen, pues yo ya leí como 6 libros de PNL y no es tan interesante. Y les digo, es que la PNL, como otros enfoques terapéuticos, es como aprender a nadar. Si tomas el libro y te explica el libro cómo es nadar, levantas la cabeza, braceas con el brazo izquierdo y pataleas con la derecha y luego intercambias, dices, está súper fácil, pero cuando te metes a la alberca la cosa cambia. Claro. Y entonces, para vivir la programación neurolingüística tiene que ir más allá del libro. Tienes que dejar pasar justo los supuestos de la PNL a través de ti y dejar que todo eso te permee en todo tu ser. Por eso decía yo, me parece que es un trabajo espiritual. Y entonces, desde esta mirada, Susi, ¿cómo definirías a la programación neurolingüística? Creo que me es difícil despegarme de la definición que ya conozco de Robert Dills porque me parece muy buena. Es el estudio de la experiencia subjetiva. Y es lo que dice Robert y creo que tiene mucho sentido porque, como tú bien dices, las personas que buscan programación neurolingüística en muchas ocasiones se topan con esta parte muy limitada, muy básica y a lo mejor de personas que han tomado un curso breve y la replican o creen que la replican diciendo que programación neurolingüística es repetir afirmaciones para cambiar de una manera casi mágica tu forma de ser o ser exitoso a través de Decretos. simplemente creerlo, ajá, de quererlo, de creerlo y quererlo, ¿no? Y no es así. La programación neurolingüística es un trabajo profundo que efectivamente ahora toca el plano espiritual. De hecho, la programación neurolingüística se organiza más o menos como lo que le llaman 3 generaciones y efectivamente la tercera generación, que es en la que transitamos ahora y el desarrollo último del trabajo de Robert Dills, es esta tercera generación y tiene esta parte o este componente espiritual que quiero aclarar que no es religioso, no es de una religión en Claro, claro. particular, pero tiene que ver con esta experiencia sistémica de sabernos parte de un todo que es más grande que nosotros, pero nos incluye y que nos permite acceder a nuestros recursos personales de sabiduría, la sabiduría que ya hemos recolectado a lo largo del tiempo y grabado en nuestra propia neurología, pero también de alguna manera enriquecernos de lo que está a nuestro alrededor y cómo esta sensación de ser parte de algo más puede ayudarnos a tener unas transformaciones más rápidas y más profundas, de tal manera que parecen mágicas. Para algunas personas pueden parecer milagros, para algunas personas pueden parecer magia, pero lo que Robert dice es, se trata de experiencia subjetiva. Esta experiencia que no vamos a cuestionar por qué es y no voy a discutir con la persona si verdaderamente fue un milagro o no fue un milagro, sino voy a retomar este beneficio que tuvo para la persona y cómo puedo replicar este beneficio en otras personas para que se beneficien de esa experiencia subjetiva con un resultado igualmente poderoso o parecido. Entonces, este estudio de la experiencia subjetiva y también de estrategias de éxito
de una persona en algunas áreas que son capaces, que son trasladables así en cierta medida a otras, incluso de uno mismo, mis propias estrategias de éxito en un área de mi vida, entenderlas, extraer los pasos específicos para ser capaz de trasladarla a otra área de mi vida y poder tener un grado de éxito parecido. Es un poco como conocernos más a profundidad y a partir de ello poder extraer esos recursos que ya están grabados en nuestra neurología a partir de las emociones, las experiencias, toda nuestra vida y poder usarlas a nuestro favor de una manera organizada, digámoslo de alguna manera, ¿no? Un poco así. Fíjate que es frecuente que cuando las personas vemos, escuchamos o sentimos nueva información, reaccionemos con cierta duda o rechazo y nos ubiquemos en nuestro espacio de seguridad y de confort pensando, ¿para qué cambiar si siempre hemos hecho las cosas así o si siempre se han hecho las cosas así? Y esas reacciones me parece que responden más bien a temores porque el intento requiere mayor esfuerzo al principio, requiere ciertos cambios de comportamiento, apertura mental, flexibilidad, disposición, voluntad para probar otras cosas. Y entonces, Susi, a partir de esto, nosotros que nos dedicamos a la docencia, pienso en los maestros de preescolar, de primaria y de secundaria, y yo digo, la programación neurolingüística aporta una identificación interesante a la educación a partir de los estilos de aprendizaje. Voy a hacer como intentar destejer estas preguntas, ¿va? La primera es esta. ¿Qué le recomendarías a los maestros sobre esto, Susi? Porque decía yo hace rato, de pronto dicen, voy a identificar qué estilos de aprendizaje tengo en el grupo, lo googleo, ahí descargo algún cuestionario y yo le decía justo a una orientadora, ¿quién es el autor de ese cuestionario? Y me dice, no sé, lo descargué de internet. Y entonces yo le digo, cuidado, hay que documentarnos para saber quién es el autor, porque a lo mejor la intención es buena, pero ¿qué tal si con este ejercicio hacemos malas cosas o encasillamos, que este es otro de los riesgos muy comunes, a los alumnos? Y regreso a la pregunta, Susi, ¿qué le recomendarías a los maestros sobre los estilos de aprendizaje? Pues mira, André, los estilos de aprendizaje son muy buen ejemplo de lo que yo mencionaba hace un rato, de cómo la programación neurolingüística ya ha tocado diferentes aspectos de la vida sin que la gente sepa que viene de ahí. Mucha gente reconoce estos términos de visual, auditivo, kinestésico sin saber que vienen de aquí, ¿no? Pero ¿qué les recomendaría? Algo que tú mismo estabas apuntando. En algún momento, con la teoría de las inteligencias múltiples, otra teoría aparte de Howard Gardner, se propuso que se evaluara a los alumnos y se determinara cuál era su inteligencia predominante y se hicieran salones en cada una de las escuelas en las que hubieran puros alumnos con inteligencia verbal, inteligencia visoespacial. Y después, Howard Gardner mismo dijo que ese no era el propósito, porque estaríamos cayendo en un asunto como el mundo feliz de Aldous Huxley, no va por ahí. La idea en su momento con las inteligencias múltiples y con esto los estilos de aprendizaje es más bien tener conciencia del potencial completo que tenemos los seres humanos. Exacto. Y en programación neurolingüística, un elemento muy importante es la observación que en PNL llamamos modelaje, el estar viendo cómo hace la otra persona algo para poder extraer su estrategia. Los cuestionarios simplifican o se saltan este paso de la observación y cuando yo como maestro aplico un cuestionario e intento encasillar a mis alumnos en uno de los estilos, para empezar, corro el riesgo de olvidar que no solamente son el estilo de aprendizaje predominante. Todos los seres humanos, si no carecemos de uno de nuestros tres sentidos, tenemos los tres estilos de aprendizaje, solo en diferente nivel de predominancia, pero cada uno de ellos tiene elementos que pueden aportar cosas interesantes al aprendizaje y a la vida cotidiana. En vez de agarrar y decir, voy a agarrar un cuestionario y voy a clasificar a mis alumnos los visuales, los auditivos, los kinestésicos, lo ideal sería cómo diseñar mi clase de manera que sea impactante y significativa para los tres estilos de aprendizaje y al mismo tiempo ayudarles a desarrollar aquellos estilos que no tienen en tal grado de predominancia, porque la idea es utilizar el potencial completo. Yo a veces les pongo a los maestros el ejemplo de, es como si yo tuviera un teléfono inteligente y dijera, este teléfono tiene cámara, tiene para escanear documentos, tiene para consultar redes sociales, para hacer llamadas, para Te lo voy a regalar, pero solo puedes usarlo para hacer llamadas. ¿Para qué? O sea, ¿eso para qué? Si me das un aparato tan completo, ¿por qué voy a usar nada más una función? Lo mismo con los estilos de aprendizaje. Los seres humanos tenemos el potencial
de todo lo que aportan los 3 estilos de aprendizaje. ¿Por qué limitarnos a uno? ¿Por qué encasillar a nuestros alumnos a uno? Mejor dar la clase de tal manera que desarrollen y vayan logrando un desarrollo casi igual de los 3 estilos de aprendizaje. Y para lo único que sí necesitaría yo identificar la predominancia en mis alumnos, y no a partir de un cuestionario, sino a partir de la observación de mi alumno, es para cuando veo que está atorado en algo, que no está comprendiendo. Cuando yo explico algo y un alumno no lo entiende, si me dice no lo entiendo y se lo explico igual, pues otra vez no lo va a entender, porque lo más probable que lo que esté sucediendo es que yo lo esté explicando en un estilo de enseñanza distinto a su estilo de aprendizaje. Necesito observar cuál es su estilo de aprendizaje para que yo pueda adaptar mi manera de explicar a lo que él está necesitando para desatorarse de ese bache, pero al estarlo observando hay elementos clave o fundamentales como las claves de acceso ocular, este modelo que también desarrolla Robert Tills, que tiene que ver con la manera en la que nuestros ojos indican el tipo de pensamiento que estamos teniendo. Porque si yo veo que mi alumno dice, es que, por ejemplo, estamos queriendo que recuerde una canción que aprendimos para, no sé, para cantar en alguna cosa, y el chico está, es que no recuerdo, no la va a recordar, porque está pensando en emociones. Pero vaya, básicamente se trata de que mi clase esté nutrida. Mi recomendación, regresando a tu pregunta, sería, pues, tomar en cuenta que primero tengo que partir de detectar cuál es mi predominancia. Porque cuando yo detecto cuál es mi predominancia, muy probablemente voy a entender que mis clases casi todas están en torno a lo que para mí es más sencillo y estoy dejando de lado a los que no son tan parecidos a mí. Entonces, cuando cobro conciencia de cuál es mi predominancia, empiezo a diseñar mis clases obligándome a mí misma a integrar elementos de los otros 2 estilos de aprendizaje que no están tan presentes en mí. Y cuando yo enriquezco mi planeación y la hago atendiendo a los 3 estilos de aprendizaje, además voy a promover que el aprendizaje sea más significativo, porque cuando solamente vemos algo, o solamente escuchamos algo, o solamente tomamos un apunte o elaboramos algo, es mucho menos probable que lo recordemos que si lo vemos, lo escuchamos y lo hacemos. Entonces, lo mejor sería abordar todos los estilos de aprendizaje y de esa manera tanto garantizamos que se toque la predominancia del alumno como le ayudamos a que desarrolle aquellos otros estilos que no están tan desarrollados. Ok, Susi, invitar a los maestros, maestras que nos están siguiendo en esta transmisión, que hagan alguna pregunta, algún comentario, si es que lo tienen, para que aquí el especialista Susana Domínguez nos aporte su punto de vista, ¿va? Y entonces, Susi, suelo decir que la PNL es mucho más que los estilos de aprendizaje, y si bien es cierto que estos estilos son un recurso importante, digo yo, es como una rama frondosa, los estilos de aprendizaje en el inmenso árbol que es la programación neurolingüística. Y entonces, desde tu perspectiva, si los maestros estudiaran alguna formación seria, profunda, ¿qué otra estrategia podrían aplicar en su salón de clases? Mira, hay muchísimas, André, y ahorita te menciono algunas, pero para mí lo fundamental que aporta en la programación neurolingüística, en mi caso, en mi práctica docente, es la conciencia en una creencia específica que Robert enfatiza mucho, que dice que la relación sostiene a la tarea. Es decir, no importa si usas la mejor estrategia, si eres el docente más habilidoso, si haces la clase más wow con material didáctico, si tú no has establecido una buena relación con el alumno. Porque la relación sostiene la apertura al aprendizaje. Entonces, si nosotros estamos como docentes conscientes que el establecimiento de relación es el cimiento que va a hacer la diferencia entre aprender o no aprender, entre mantener ese deseo de aprendizaje abierto a lo largo del año, entonces vamos a poner más atención y más cuidado a ello. La relación sostiene a la tarea. Entonces, este establecimiento de relación, hay muchas estrategias en programación neurolingüística, no solo para... tantito. Sí. Es que has dicho algo hermosísimo. Si la relación sostiene la tarea, este es un coscorrón para aquellos maestros o maestras agrios, autoritarios, rudos, porque alguna vez trabajé con una maestra, y digo trabajé, hice un servicio social en una escuela, y cuando trabajé con ella, una intervención, yo le decía, ¿por qué es tan ruda? Y me decía, porque tengo miedo de perder el control. Y ella como persona en el face to face, en el cara a cara, pues una buena persona, es hermosa.
pero como maestra es un general. Y entonces, o espero que haya modificado algo, pero entonces yo digo, esto es una llamada de atención para aquellos maestros o maestras rudos, porque si la relación sostiene la tarea, sí, claro, yo creo que en cualquier área de la vida o en cualquier relación de nuestra existencia, ¿no? Eso sí, llámese pareja, trabajo, consultante, socio, no sé, si nos dedicamos a las ventas con el cliente, entonces hay docentes que de pronto tienen una relación fría, distante, hasta temerosa, en el sentido de que el grupo les teme, y justo es donde más reprueban los alumnos, curiosamente. Entonces, digo yo, para quienes nos están escuchando, vayan tomando nota porque esto es algo profundo, lo que acaba de decir Susi Domínguez, de algo que se sostiene por uno de los investigadores más serios de la programación neurolingüística. Y esto me extiende un poco más entonces la pregunta, Susi, porque sería en este tenor, sean personas que se dediquen a la docencia, a la psicoterapia, o simplemente por el gusto de querer vivir mejor, si una persona toma una formación seria en programación neurolingüística, ¿de qué manera va a impactar esto en sus vidas? Efectivamente, va a impactar de maneras insospechadas porque las estrategias que te da la programación neurolingüística para poder mantener una relación armoniosa, una relación genuinamente armoniosa, porque no nada más se trata, porque así como comentabas ahorita tú de la maestra que era ruda por no querer perder el control, hay gente que no enfrenta los problemas o no negocia o no conversa con tal de no tener problemas. No se trata de eso, se trata de una relación genuina. Y la programación neurolingüística aporta una infinidad de herramientas para precisamente ser capaces de comunicarnos de una manera efectiva, de tal manera que se mantenga la relación de respeto, que el mensaje llegue tal como queremos expresarlo, porque además la programación neurolingüística nos hace conscientes de que la comunicación involucra no solamente las palabras, sino también el lenguaje no verbal y el tono de voz, y específicamente en el área de la educación hay incluso entrenamientos para utilizar la voz dependiendo el efecto que queremos tener en un momento determinado, pero también hay otros elementos que nos enseña la programación neurolingüística, como tener una manera más estructurada de ponernos, de observar nuestra dinámica desde el lugar del otro o de verlo como un observador, de qué tipo de creencias deben de estar involucradas en nuestra convivencia con los demás seres humanos para tener una convivencia menos resistente al otro. Creencias como el mapa no es el territorio, que nos hace conscientes de que aunque la realidad existe, yo solamente tengo la posibilidad de tener la interpretación de mi realidad porque mis sentidos, mi experiencia limitan mi percepción de la realidad, y eso hace que yo entienda que no necesariamente siempre mi verdad es la verdad y me abre a la posibilidad de escuchar a otros, o la creencia de programación neurolingüística de que detrás de todo comportamiento existe una intención positiva, porque eso también nos mantiene abiertos a dialogar y entender qué es lo que el otro está necesitando para poder involucrarnos de una manera en la que ambos podamos obtener algo de una negociación que realmente se convierta en ganar-ganar, pero que guiemos a la conversación en ese sentido, y cuando se trata de un alumno entenderlo de una manera más profunda y no nada más ver estos comportamientos disruptivos o las bajas calificaciones como algo malo, como algo que va contra mí como maestro, sino empezar a notar qué se esconde, cuál es el mensaje que hay detrás de eso y cómo puedo yo alcanzar a esa persona para ayudarlo a salir desde una forma de pensamiento diferente desde la que está actuando. Hay herramientas de negociación, hay herramientas de comunicación, hay herramientas de cómo facilitar el aprendizaje, porque desde su inicio Robert estuvo trabajando mucho en el aprendizaje. De hecho tiene un libro que se llama Aprendizaje Dinámico, donde tiene estrategias de memoria, de lectura veloz, de diferentes cosas que impactan ya es momentos específicos del aula que también son muy interesantes, pero a grandes rasgos toda esta capacidad de entender incluso los niveles de profundidad que tienen las relaciones con los demás a partir de lo que llama Robert la pirámide de los niveles neurológicos, hace que podamos entender las interacciones de una manera distinta y por lo tanto priorizar las relaciones ante situaciones momentáneas. Entender que, por ejemplo, si yo como maestra me salgo de mis casillas con un alumno y le grito a ese alumno en un momento determinado, no solamente rompo la relación con ese alumno, sino la rompo con todas las personas que están atestiguando el hecho, porque todos los demás están presenciándolo y piensan
dentro de sí cosas como, híjole, hoy le tocó a él, ¿cuándo me va a tocar a mí? Y a partir de ahí generan una distancia, un temor hacia el profesor. Y cuando yo entiendo esto, esta relación, esta dinámica, aprendo cómo tratar los asuntos por separado, de manera individual, incluso en aspectos tan del medio ambiente como la psicogeografía, cómo me paro con respecto a la otra persona para que no piense que estoy en una confrontación, cómo dirijo la atención de la otra persona, cómo utilizo mi voz, de manera que yo pueda hasta no verbalmente comunicar que me interesa más mi relación que un problema específico y que quiero seguir haciendo equipo con la persona que sea, un colega, un alumno o un padre de familia, para resolver juntos un problema, y todas esas estrategias las da la programación neurolingüística y pues realmente enriquecen el día a día. Ahora, en todo esto que nos estás compartiendo, que es oro molido para quienes nos escuchan, me quedo pensando en que a lo mejor varios de estos supuestos de la programación neurolingüística vienen a cuestionar, a invitar a nuestra enseñanza tradicional, porque quizás algún maestro o maestra rudo o ruda estará pensando, yo no quiero ser un maestro barco, ¿no? Desde esta forma tradicional de enseñanza que decía yo. Y ahí, en esto que estás comentando, Susi, me parece que se encuentra una riqueza que te ha costado años, que te ha llevado años, primero en documentarte y después en vivir, por este asunto de congruencia que decíamos, para entender, comprender que la programación neurolingüística es más que un texto breve en Google. Considero que la programación neurolingüística tiene estrategias que pueden aplicarse en el ámbito educativo con eficiencia, más que con eficacia, porque parten de un estudio profundo, serio, de diferentes disciplinas, de la objetividad, del respeto, de la confianza, lo que permite a los docentes y alumnos adaptarse a su situación particular para lograr los objetivos dependiendo del contexto. Ahorita voy a tocar más adelante lo de la nueva escuela mexicana, cómo podríamos tejer ahí la programación neurolingüística. Déjame hacerlo un poco más adelante. Y entonces, hacer uso de las estrategias de la programación neurolingüística como primer punto de partida es también aprovechar la diversidad de recursos para promover entre las personas su capacidad generativa, la confianza en sí mismos, es volver acto aquello que está en calidad de posible, es hacer consciente lo inconsciente, es potenciar en calidad y en intensidad el proceso de enseñar y de aprender. Y entonces la programación neurolingüística ofrece un acompañamiento que no es único, es simplemente distinto, pero también muy creativo. Y entonces, Susi, a partir de tu experiencia, ¿cómo pueden los maestros aplicar este recurso tan versátil y tan amplio? Yo te diría que de tantas maneras distintas, como te decía hace un momento, desde las estrategias más directas y más claras, porque hay estrategias específicas para mejorar la ortografía, para hacer más veloz la lectura, hasta la parte que ya tiene que ver, como tú bien dices, más con la programación neurolingüística en vivo, que es esta parte en la cual tengo yo no solamente que leer el libro, sino que empezar a practicar estas estrategias para que realmente se conviertan en parte de lo que yo soy, para que en todo mi actuar, de alguna manera vaya viéndose la expresión de estas creencias, por ejemplo, como las que te daba un ejemplo hace un momento, la expresión de estas habilidades de comunicarme de una manera adecuada, pero todo esto requiere de práctica. O sea, la programación neurolingüística, de hecho, en los entrenamientos que tú los has vivido, es algo que no solamente se da teóricamente. Se da una explicación teórica, pero luego se da una demostración y luego se hace que todos los participantes practiquen, porque la idea es que todo este conocimiento tiene que bajar al cuerpo y realmente tiene que ser parte de nuestro actuar en general. La programación neurolingüística tiene que no te podría decir aplíquenla de esta manera específica, claro, porque más bien es una manera de comportarse en general. Hay algunas cosas, por ejemplo, Michael Grinder, el hermano de John Grinder, que ha tomado mucho la parte de la educación, sí tiene estrategias específicas, por ejemplo, de dinámicas de grupo, cómo marcar la psicogeografía en el salón de clases para que tengas un espacio. Tú sabes que las emociones generan recuerdos,
y algunos recuerdos se hacen muy firmes, y es algo que en programación neurolingüística llamamos anclajes, y este tipo de anclajes pueden darse psicogeográficamente en algún espacio físico del salón. Y si hay un maestro que regaña por todo el salón, pues cada vez que se mueve por el salón, los alumnos, aunque ya no esté regañando, sienten como que es regañón. Michael Grinder tiene estrategias tan claras como decir, marca tus espacios, pon un espacio en donde te paras para llamar la atención, un espacio donde casi nunca pasas, otro espacio donde captas la atención del grupo, otro espacio donde das la clase, y te tienes que parar de esta manera para que vean que eres creíble, y en las preguntas tienes que usar tus manos de tal manera para que te vean abierto. O sea, hay estrategias así de claras, así de precisas y así de aplicables de manera inmediata. Pero además de estas estrategias tan directas y tan de pasos, está esa forma de actuar que tiene más que ver con un cambio profundo en creencias, en valores, que se da a partir de una práctica más constante y más profunda de la ideología de la programación neurolingüística, que tiene que ver con este genuino interés en el otro, en ponerse en el lugar del otro, en comprenderlo, en estar abiertos a diferentes perspectivas, en entender por qué actúa otra persona como actúa, en intentar más que forcejear con esas diferencias que tenemos como seres humanos, entenderlas, acompañarlas y dirigirlas a lo mejor a un punto diferente, y todo eso es más bien una forma de actuar permanentemente en el aula. Ahora, me parece muy interesante esto que sostiene Michael Grinder, el hecho de los anclajes, es decir, para cuando vayas a regañar, párate aquí. Obviamente no tienes que pintar nada en el salón, ¿no? Sino cada que vayas a regañar, que ese sea como el espacio del regaño. Y que desde aquí sea como el espacio, no sé, de la creatividad, y aquí a lo mejor como de algún, no sé, algún chiste para que rompas ahí la dinámica. No sé, me hiciste como soñar algunas cosas. Me parece muy interesante. Y tocaste un concepto clave que trabajamos en programación neurolingüística, las creencias. Y entonces digo, ¿cuántos de nuestros maestros estarán pensando, ¿por qué voy a cambiar si siempre he hecho las cosas así? ¿O por qué voy a cambiar si a mí me educaron de esa manera? Y justamente también decimos que si estás obteniendo los resultados de que estás obteniendo desde hace muchos años, seguramente con algo pequeñito que modifiques, alguno de esos resultados te van a modificar. Así Entonces, el punto de las creencias es uno de los más complejos de cambiar. Primero los maestros, Susi, porque si ellos, decía yo hace rato, tienen apertura mental, flexibilidad, se atreven a vivir esto, les va a cambiar la vida, créeme. Decíamos antes de entrar al aire, te decía yo considero que la PNL te convierte en un cohete espacial, y dentro de esa metáfora hay muchas cosas, porque es un despegue. Sales de tu espacio de confort. Por supuesto que se necesita potencia en los motores para ir a lugares insospechados, como lo has ido. Y yo digo, en algún momento de la vida, que es un trabajo así, de vida, se vuelve, llegas a tocar las estrellas. Pero es un trabajo así, de vida. Y déjame leer dos comentarios que ya nos hicieron aquí, Susi. Dice Rocío Rocha, saludos a ustedes, excelente información de la ponente, cómo aplicar la técnica de neurolingüística, específicamente con alumnos de secundaria y con problemas conductuales. Gracias, Rocío. Dice Annie Seyer, buena noche, gran aportación al sugerir que hay que potenciar aquellos estilos de aprendizaje que no están desarrollados en el alumno, cuando lo hemos estado haciendo al revés, justamente. Solo nos enfocamos en el que más predomina el alumno. ¿Podrían compartir algunos materiales, algún link o sugerir algún autor, ahora que estamos en tiempos de aplicar un muy buen test de estilos de aprendizaje? Se los agradecería mucho. ¿Algún libro que quieras recomendarles, Susi? Mira, sí, claro, ahorita de momento, por la primera pregunta, algo que hacer con secundaria, ahorita que hablaba de Michael Grinder, él tiene este libro que en inglés se llama Envoy, ENVOY. No sé cómo lo tradujeron, algo así como estrategias de aprendizaje, pero es Michael Grinder. Y fíjate que es muy interesante porque, aunque como te estaba describiendo ahorita, él es de técnicas un poco más
de alguna manera conductistas, funcionan muy bien cuando uno marca las cosas conversadas de una manera amable con los chicos. Ahora que decías que hay maestros que no quieren ser barcos, por ejemplo, yo te diría, el tener una buena relación, una relación que pueda sostener a la tarea, no significa ser buena onda ni barco, significa tener límites claros. Y en el caso de los adolescentes específicamente, la claridad en esos límites y además de seguirlos de una manera constante y con todos los alumnos de manera pareja les da a los alumnos seguridad. No se trata de ser barco ni de ser, ni de no tener reglas, se trata de tener un establecimiento de reglas, de dinámica de clase consistente con el que somos congruentes nosotros también, y eso les da seguridad a los chicos. Y Michael Grinder, además de esta situación de los espacios de la psicogeografía, propone una estrategia muy sencilla que parece, cuando no le hemos llevado a la práctica, lo sé porque lo he conversado con maestros que antes nunca lo han utilizado, que podría ser algo que de lo que los alumnos de secundaria podrían burlarse, pero yo lo utilizo con los alumnos de secundaria y me funciona de maravilla cuando lo he preacordado con ellos. Al inicio del ciclo escolar les digo que cuando yo necesite que me presten atención para evitar estar gritando, cállense, siéntense, me voy a colocar en el centro del salón, que es donde Michael Grinder sugiere que es el lugar donde se capta la atención, porque es el punto de autoridad, y me voy a parar en el centro del salón y voy a decir, atención clase, y voy a poner una mano arriba en señal de atención y un dedo sobre la boca en señal de silencio. Y ellos, conforme van viendo esta señal, van dejando de hacer lo que están haciendo y se van sentando y van haciendo lo mismo, una mano arriba y un dedo sobre la boca, y cuando todo el salón está listo, yo doy un paso de costado mientras inhalo y exhalo para romper el estado de una manera no verbal, el estado emocional, y luego continúo hablando en murmullo, porque cuando hablo en murmullo, comunico de una manera no verbal que tienen que mantener todavía la calma para escuchar la instrucción, y por unos instantes hablo en murmullo, y después ya puedo continuar hablando normal, pero eso hace que la atención permanezca de los adolescentes. Lo practico con ellos antes de que ya esté en una actividad en particular, lo practico, hacemos atención clase, y ya cuando ya estamos en lo cotidiano, efectivamente eso hago. Consistentemente escucho cuando quiero llamar la atención en qué momento baja el nivel del ruido, y cuando baja el nivel del ruido me paro en el centro del salón y es cuando digo atención clase. Y Michael Grinder en ese libro incluso describe de qué manera es mejor pararte para mostrar esa congruencia, cómo utilizar la voz en algo que él distingue las características de credibilidad y de accesibilidad, y cómo suena la voz de credibilidad y cómo utilizarla. Entonces es bastante útil, yo lo he utilizado pues básicamente toda mi carrera profesional, porque como te digo, empecé a acercarme a la PNL desde que era estudiante, y por eso te decía que para mí fue muy afortunado, porque yo arranqué siendo maestra ya con estrategias de PNL y siempre las he utilizado desde preescolar hasta secundaria, y también lo he utilizado con adultos y siempre me han funcionado de maravilla, a pesar de que suenan un tanto conductistas, pero planteándolo y estableciéndolo como una dinámica que nos va a permitir mantener el respeto, súper útil, es muy útil. Susi, ¿los maestros pueden encontrar algún texto? Sí, seguro, pero no sé si en español, de la enciclopedia de PNL de la NLP. No, la enciclopedia sí está solamente en inglés. La enciclopedia nada más consta de 2 tomos, pero solamente está en inglés. Y si los maestros tienen interés, porque seguro que también hay quienes saben hablar el idioma o comprenderlo, ¿tienes el link de la NLP? Y nlpu.com, que es el sitio de la Universidad de Programación Neurolingüística, nlpu.com, ahí se puede hacer el pedido de la enciclopedia. Ah, igual y te la mandan. Te la mandan, sí. Ah, perfecto. Bueno, sí, sí anotaron. Otra vez, Susi, por favor. nlpu.com. Ok. ¿Algún libro en español que pudiera sugerirle a los maestros como para Mira, empezar a todos los libros de documentarse? Robert Dills son maravillosos. Todos nos aportan estrategias diferentes. A pesar de que él tiene de aprendizaje dinámico, el de aprendizaje dinámico es un libro que nos da estas estrategias específicas que te he venido mencionando, como la de ortografía, la de memoria, la de lectura veloz, y sí son útiles para los maestros, pero este libro realmente no es un libro redactado como libro, sino es la transcripción de un curso. Entonces su lectura es un poco más árida. Yo recomendaría un poco más los libros, por ejemplo, de creencias de Robert, como mencionabas ahorita, NLP2, NLP2, que es el que escribe con Judith Delosier, hace poco, hace una recapitulación de toda la historia de la programación neurolingüística, y en ese libro te empapas de todo este proceso de lo que tiene que ver con medio ambiente, conductas, capacidades, valores, creencias, identidad y espiritualidad. Entonces, es un libro muy completo, pero realmente cualquier libro que leamos de Robert Dills es muy bueno.
Si alguien quiere introducirse a la PNL, pues siempre está el de Introducción a la PNL de Joseph O'Connor y se me fue ahorita el otro autor. Vaya, Seymour. Joseph O'Connor y lamentablemente Seymour, ¿no? específicamente de educación, solamente conozco en español, que esté traducido al español, material de Michael Grinder. Alguien que también tiene en inglés es Sid Jacobson, él también trabaja algo de educación en inglés. Y bueno, por ahí hay algunas otras personas haciendo PNL y educación, pero de momento no sé un libro en particular que pudiera recomendarles. Sin embargo, yo les diría acérquense a la PNL como personas en general, porque la PNL finalmente no solo nos enriquece como profesores, nos enriquece como padres, como parejas, como hijos, como compañeros de trabajo, realmente transforma nuestra manera de relacionarnos con los demás. Una vez más, quitarnos esta idea de que la programación neurolingüística es repetir algo y voy a ser mejor, y eso no es la programación neurolingüística, sino son una serie de recursos personales que nos hacen ver la vida de una manera más rica y más conectada con los demás. Oye, eso sí, recomendaría Introducción a la PNL que has dicho de O'Connor y Seymour. Ajá. Para los que son docentes y terapeutas, El poder de la palabra de Robert Dills. Sí, y está bueno, ya está por ahí trabajando, no sé, en otro, pero sí, el poder de la palabra. El poder de la palabra, y ahorita está más enfocado en lo que le llama el modelaje del factor de éxito, y aunque eso está hecho un poco más para las empresas de cualquier manera, tiene algunas nociones interesantes, como en su último libro, que es el poder del estado mental, que eso es algo que para los maestros también es muy importante tener conciencia, el tema del estado mental, porque la relación sostiene la tarea, pero para que la relación sostiene la tarea, pero la relación desencadena un estado mental óptimo para el aprendizaje. Exacto. Y nosotros tenemos que cobrar conciencia del papel o del poder que tenemos como docentes para generar un buen estado mental o un mal estado mental, creencias que empoderen al alumno o creencias que limiten al alumno. Y de esta manera nos podemos enriquecer también de esto, de estar sabiendo que cuando nosotros decimos cosas como, ya sé que no les gustan matemáticas y que las matemáticas son difíciles, estamos creando este tipo de creencias limitantes y cómo utilizar, como tú dices, el poder de la palabra, cómo utilizar nuestro lenguaje de manera que transformemos el estado mental de los alumnos, por ende el estado emocional, y con ello la apertura hacia el aprendizaje. Otros 2 libros que no sé si están en México, yo creo que sí, Estrategias de los genios de Robert Dills 1 y 2. ¿No? Sí, también maravilloso. Él ha modelado a estas personas y cuáles eran sus fortalezas, y lo sigue haciendo. En Estrategias de Genios modeló a personas del pasado, ahora en el modelaje del factor de éxito ha estado modelando las estrategias de personas que son más recientes para nosotros. Digo, algunos ya fallecieron como Steve Jobs, pero hay otras personas de quienes nos da sus estrategias de éxito, como Oprah Winfrey, como la persona que crea Starbucks, la persona que crea The Body Shop, la persona que crea Tom's, y todos ellos como modelos de personas que actualmente están impactando o están intentando impactar de manera positiva al mundo, y cómo es su estrategia y su estado mental para lograrlo. Ok, mira, Nayeli nos pedía algún link, ya lo tienen allí, algunos libros, ya comentamos algunos, Ana, y algún material como para documentarse en torno a los estilos de aprendizaje. Mándame un mensajito, Ana, y te comparto en PDF un material que me parece rescatable. Susi, cuéntanos un poquito acerca de los libros, uno que has escrito y otro eres coautora, ¿de qué tratan? Bueno, mira, estos libros en realidad muchos mexicanos los conocemos, porque no soy yo autora original de la serie original, sino mi abuelo. Mi abuelo Arquímedes Caballero es una persona que es conocida en el medio de la educación porque, bueno, él estuvo en la creación de los libros de texto gratuitos, fue De subsecretario de matemáticas, Educación ¿no? un tiempo, fue rector de la Normal, y con sus coautores, el señor Jesús Bernardes y Jesús Martínez, crearon estos libros de matemáticas, esta serie de cuadernos alfa, luego las tablas matemáticas y luego algunos libros para secundaria que también eran cuadernos matemáticos. Y pues bueno, ellos son los autores reales e iniciales de esta serie, ¿no? Pero bueno, pues cuando fallecen ellos tres, me pide mi abuelo antes de morir que siga yo esta serie. Y bueno, en el caso de la serie de preescolar, que es una serie que sí es de mi entera autoría, es de mi entera autoría porque cuando ellos vivían, preescolar solamente era oficial el 3er grado de preescolar. Entonces, pues cuando retomo yo la serie nos damos cuenta que este libro ya no estaba vigente, entonces sí hay que rehacerlo y convertirlo en 3 libros nuevos. Y en este caso,
pues creo 3 libros nuevos para preescolar, de estos cuadernos alfa preescolar. Y en el caso de los de primaria, pues en lo que trabajo es en la corrección, en la actualización, pero también en agregar estas cosas que necesitan para mantenerse vigentes. Por ejemplo, para este ciclo escolar, pues ya agregamos proyectos como los que sugiere la Nueva Escuela Mexicana, que son de corte STEAM, que es una metodología que ya venía utilizándose en otros países para el trabajo con matemáticas, y entonces agrego ya a estos libros algunos proyectos STEAM, y esto pues los mantiene vigentes y los mantiene útiles para seguir respaldando a los maestros a pesar de que sus autores originales ya no viven. ¿Cómo podrían los maestros adquirir esos libros? Pues están a la venta en casi cualquier librería del país. Los que ya no están en circulación son los de secundaria. Ahorita actualmente solo están en circulación preescolar y primaria y las tablas matemáticas. Los de secundaria y bachillerato ahorita no están en circulación, esperemos revivirlos en poco tiempo, pero por el momento en cualquier librería pueden encontrar estos libros, y que además, por ejemplo, preescolar, que ya es un libro que, como te digo, ya está reescrito, pues ya integra elementos, por ejemplo, de integración hemisférica, tomando estas nociones de Tony Buzan y los mapas mentales, de estimulación de lo visual. Hay muchos ejercicios que tienen que ver con estimular las habilidades visuales, entendiendo por los estilos de aprendizaje que las características de predominancia del estilo visual dan las características necesarias para tener mucho éxito en el esquema de la escuela actual, porque las personas que tienen habilidades visuales predominantes son muy hábiles para la comprensión lectora, para el cálculo mental, para la geometría. Entonces, estimulamos a que se desarrolle a través de ejercicios como de encontrar objetos perdidos o encontrar diferencias, el que el niño vaya agudizando sus habilidades visuales para que en los niveles subsecuentes se le facilite el aprendizaje de las matemáticas. Entonces, ya vienen ese tipo de ejercicios en alfa preescolar, un poco metiendo de alguna manera este proceso de pensamiento en alfa preescolar, ¿no? Entonces, ya está enriquecido con este tipo de cosas. Ok, Susi, déjame hacer un paréntesis. Si tienen algún comentario, alguna otra pregunta, háganla por favor. Ya vamos a ir cerrando la entrevista. Comentarles a quienes nos están escuchando que tenemos nosotros un diplomado en PNL y educación justamente, y les voy a comentar 3 temáticas que se abordan dentro del mismo: los elementos de la programación neurolingüística, calibraciones, rapport, anclajes, que ya comentó Susi, estructuras mágicas, metamodelo, modelo Milton, metáforas para el aprendizaje, que ya también comentamos un poquito con David Gordon, modelaje y cambio, reencuadre, línea del tiempo y cambio de historia personal. Este diplomado, ya saben, dura 1 año, 12 meses pues, es un sábado y un domingo, una vez al mes, cuenta con validez curricular y tiene validez en la Secretaría del Trabajo. Mayores informes aquí arriba en mi muro, ya saben. Y Susi, de una vez, te hago la invitación para que vayas colaborando con nosotros. Con mucho gusto, claro que sí. Lo platicamos al ratito. Susi, algunas personas del auditorio son terapeutas. ¿Qué les podrías decir en torno a por qué estudiar programación neurolingüística? ¿Cómo esta les puede apoyar en sus procesos de intervención en el consultorio? Mira, yo no soy terapeuta, sin embargo, estoy en contacto con muchos y sé y he escuchado además en la Universidad de Programación Neurolingüística que la razón por la que es muy útil es porque realmente potencializa lo que ellos ya saben. La programación neurolingüística nace del modelaje de terapeutas muy poderosos como fue Milton Erickson, como fue Virginia Satir, como fue Fritz Perls, y entonces pues tiene ya de por sí esta parte de haber entendido cuáles eran los pasos de aquello que estas personas hacían para lograr o tener el grado de éxito que tenían y poder replicarlo de alguna manera semejante. Pero además nos da una manera de una agudeza para observar al otro, las señales no verbales, las pequeñas señales en el tono de voz, en todos aquellos cambios de lo que describen, que nosotros en programación neurolingüística llamamos submodalidades, y cómo cambios pequeños en el lenguaje, en la manera en que la gente recuerda las cosas, pueden hacer un cambio más rápido que mucho tiempo de conversar en torno a una misma cosa. O sea, ahí hay algunos procesos que suceden de manera más rápida y que incluso cuando tocamos el tipo de hipnosis como la hipnosis que aprendemos de Milton Erickson nos permiten hacer cambios rápidos y efectivos. Y en algunas ocasiones, lamentablemente, la programación neurolingüística es algo que genera resistencia a los terapeutas porque tiene mala reputación por algunas personas que lamentablemente
han utilizado esta herramienta de una manera manipuladora. La programación neurolingüística es una herramienta y cualquier herramienta, un martillo, puede servir para construir o puede servir para destruir. Y lamentablemente hay personas que lo han utilizado de una manera inadecuada y eso hace que algunos terapeutas se sientan resistentes porque probablemente hayan escuchado la historia de alguien que ha manipulado, que ha persuadido, que ha utilizado de una manera inadecuada estas estrategias. Pero cuando nosotros las vemos como esta herramienta que en mis manos puede tener el potencial de construir, de ayudar, de acelerar un proceso que a lo mejor está atorado en una persona, uno de los procesos que parecen más mágicos es el cambio de las fobias. Yo he tenido trabajos de transformación de fobias y ese parece magia porque hay gente que trabaja con una fobia por años y años y años por diferentes vías de terapia y con la estrategia de programación neurolingüística en 40 minutos ya están expuestos a su fobia y ya no tienen la respuesta que tenían antes. Son estos pequeños recursos que no sustituyen sus conocimientos ni sustituyen la línea que ellos desean seguir, sino que los enriquece, les da más recursos y lo empoderan más bien le dan más elementos como terapeuta para poder tener un resultado más efectivo, pero también más ecológico, porque la programación neurolingüística nos hace muy conscientes de que el cambio en el otro no es lo que yo creo que debe de ser, sino es lo que el otro realmente necesita y lo que no va a generar un efecto negativo en su entorno, no va a mover la ecología de todo su sistema. Entonces también nos hace abrirnos a entender que él mismo puede dar la pauta de lo que necesita cambiar y que tenemos que estar alertas de que ese cambio realmente sea algo que va a traer una consecuencia positiva y no un desajuste general en su sistema que traiga un problema distinto, ¿no? Claro. Dice Karen Hernández, excelente información. Gracias a ti, Karen, por estarnos acompañando. Susi, y si dentro del auditorio hay personas que no se dedican a la docencia ni al área de la salud, que se dedican a otras profesiones o son amas de casa, ¿cómo podría ayudarles la programación neurolingüística a mejorar su calidad de vida si dijeran, yo quiero tomar ese diplomado o yo quiero tomar el practitioner y después a ver qué pasa? ¿Cómo podría ayudarles la programación neurolingüística, repito, a mejorar la calidad de vida en general? Yo creo que la programación neurolingüística, lo digo como lo decía al principio, realmente enriquece la vida de cualquier persona, no importa cuál sea su profesión. Principalmente porque nos da la manera de herramientas para comunicarnos de una mejor manera, para entender el mundo desde una perspectiva más abierta, para entender al otro, poder ponernos en sus zapatos y para alcanzar ese grado de comunicación que todos deseamos tener, sobre todo con las personas que más amamos. Yo, por ejemplo, trabajo mucho con madres de familia, la comunicación con sus hijos, y cuando ven estas herramientas y dicen, nunca se me había ocurrido esto, y era tan sencillo, y de verdad los transforma eso que ellos estaban experimentando de una manera tan que parece magia. Entonces, por eso a veces es que pareciera magia programación neurolingüística, pero no es porque sea mágico, es porque realmente es una manera de reorganizar esto que está grabado en nuestra neurología en cualquier aspecto de la vida. Yo, por ejemplo, tengo un hermano que hizo programación neurolingüística y ahora trabaja en una cosa totalmente diferente, en tecnología. Él trabaja en Apple y me dice, no creerás cuánto me ha servido, porque aunque en este medio realmente no es de terapia, es de tecnología, es de desarrollo de tecnología, pero estamos conviviendo y tenemos que hacer equipo y yo logro tener estas herramientas que han reconocido mis jefes y me han hecho que me han ayudado a subir de nivel gracias a que tengo esta capacidad de comunicarme de una manera empática, de una manera productiva, de una manera que genere equipos. Entonces, verdaderamente, la programación neurolingüística nos da elementos para vivir mejor en cualquier área de nuestra vida. Justo así. Fíjate que ahorita que hablabas de la magia e incluso el título de esta charla, la magia de la PNL en la educación, pues resulta que cuando comenzó Bandler y Grinder a tratar de documentar la intervención de los terapeutas que estaban analizando, lo aterrizaron en 2 libros que se llaman La estructura de la magia, ¿no? Sí. Y fíjate qué tino, porque muchos de los pacientes o a veces los alumnos comentan, es que parece que lo que hizo fue magia. Ajá. Pero detrás de todo esto hay todo un sustento teórico que ha llevado décadas. Por eso la invitación al público a caminar esta travesía de la programación neurolingüística. Susi, cierro con esto. Voy cerrando, por eso le decía al público, aprovechen ahorita que tenemos aquí al especialista para hacerle preguntas, porque ya vamos cerrando con la charla.
Susi, en el marco de la nueva escuela mexicana, ¿cómo crees que pueden los maestros expandir sus formas de enseñanza con la programación neurolingüística? Mira, la transformación de la nueva escuela mexicana apunta hacia los proyectos. No es del todo nuevo, ya hemos tenido modelos educativos de trabajo por proyectos, pero el Ujú. trabajo por proyectos es algo que se realiza en equipos y luego se concluye de manera grupal. No es posible trabajar en equipos y no es posible establecer acuerdos de manera grupal si no hay una buena relación y una buena Exacto, comunicación. exacto. Entonces, precisamente lo que hemos venido platicando, todas estas herramientas en las cuales yo puedo dirigir a mis alumnos a generar un buen ambiente en el aula, no solamente es que se lleven bien conmigo, la relación no solamente implica la relación maestro-alumno, implica la relación de todos los que conforman el grupo. Entonces, cuando yo ayudo dando herramientas y estrategias a mis alumnos para tener una mejor comunicación y una relación respetuosa, una relación en la que se nutran unos a otros y en las que se genere un ambiente de creatividad generativa, como ya decías tú, en eso estoy aportando a que el desarrollo de los proyectos realmente sea benéfico y realmente tenga productos que permitan que dejen huella en el alumno. Este cambio que se está haciendo con la nueva escuela mexicana es un cambio en el que estamos apostando a algo que todavía no se ha aplicado enteramente como tal en México y para que funcione requiere que verdaderamente nos involucremos y nos demos la oportunidad de cambiar por completo esta idea de yo soy el proveedor del aprendizaje y tú eres ese receptor como una tabula rasa, sino esta parte de, este es un aprendizaje que creamos todos en una forma dinámica como un sistema que somos maestros y alumnos y para lograr ese flujo de información y de creatividad tiene que haber una buena comunicación y tiene que haber una buena relación y tiene que haber un estado mental que permita que la creatividad se mantenga abierta y que la retroalimentación que se den unos a otros siempre sea nutritiva. Y eso, todo eso son recursos que se aprenden en la programación neurolingüística. Excelente, qué hermoso. Laura Matías nos dice, saludos, interesante el tema de la neurolingüística. Así es, Laura, gracias por estar aquí. Benny Buenrostro dice, muchas gracias por la excelente información. Saludos desde Nezahualcóyotl, Estado de México. Gracias a ti, Benny, también por compartir nuestra información. Pues yo cerraría con una reflexión, Susi. Mira, auditorio, ¿sería conveniente empezar a plantearse una nueva concepción en la educación a partir de uno de los supuestos de la programación neurolingüística que dice no hay error sino retroalimentación? Para ello, solo se requiere que docentes y alumnos sean más observadores, más sensibles, más comprensivos, en aras de mejorar los procesos de comunicación que se generan justo, no tan solo en el salón, sino en el espacio escolar. Porque si tomamos en cuenta que la eficiencia de nuestra comunicación se encuentra en la respuesta que recibimos, que es otro de los supuestos, entonces es un requisito poner mayor atención a nuestro lenguaje, pero también al otro. Y finalmente, lo peor que puede suceder al aplicar la programación neurolingüística, no al aplicarla, al vivirla, corrijo, al momento de enseñar, al momento de aprender, al momento de relacionarnos con el otro. Voy a citar algo que me escribió David Gordon hace unos 10 años, Susi. Él me decía, es como le pasa al pintor que intenta pintar una vaca y termina pintando un paisaje con una vaca, como al escritor que crea un personaje alrededor del cual se construye una historia y descubre que en el texto otro personaje emerge para tomar el papel central, o como el músico que concibe una encantadora melodía y después es tejida en las capas de una sinfonía. Eso, eso es la vida del artista. Eso, eso es PNL. Marita Muy Coloapa, Maru, lindo. excelente charla. Gracias por compartir temas tan interesantes. Saludos, saludos a ti, Maru. Susi, algo que quieras comentar y no te haya preguntado. Pues no, de momento no se me viene nada más que de verdad decirles que la programación neurolingüística te enriquece de una manera tan sutil, tan paulatina, que cuando menos te das cuenta ya estás viviendo o estás entendiendo el mundo de una manera distinta y empiezas a ver la armonía que esto genera en tu día a día, el bienestar, el beneficio que esto tiene. O sea, es algo que, como ya hemos venido diciendo, se empieza aprendiendo, pero se acaba viviendo y se convierte en parte de lo que uno es y eso hace que, pues simplemente que se alcance un horizonte más amplio, que entendamos que el mapa, que
el mapa más rico es el mapa que se mantiene más abierto, más amplio, y entonces entre más nos sentimos con curiosidad por la vida, con curiosidad por el otro, nos mantenemos en este ritmo de aprender, de entender, en lugar de combatir, en lugar de pelear, en lugar de frenar, estamos abiertos a esta creatividad, a este otro, a esta transformación de uno mismo, a estas cosas nuevas y diferentes. Y bueno, eso finalmente va haciendo una transformación en nuestras relaciones con cada uno de los afectos que tenemos de las personas más cercanas y también con cada uno de los sistemas a los que pertenecemos, y finalmente se va convirtiendo en esa roca que soltamos en un lago y que va haciendo olas expansivas y tocando de manera positiva todas nuestras áreas de vida. Ok, Susi, déjame hacer un último paréntesis aquí. Están preguntando. Sí, nuevamente lo vuelvo a comentar. Estamos ofertando el diplomado en PNL y educación. Dura 12 meses. Tiene valor curricular, por supuesto. Tiene validez ante la Secretaría del Trabajo. Se cursa un sábado y un domingo una vez al mes. Vuelvo a comentar las temáticas: elementos de la programación neurolingüística, calibraciones, rapport y anclajes, estructuras mágicas, metamodelo, modelo Milton y metáforas para el aprendizaje, y modelaje y cambio, reencuadre, línea del tiempo y cambio de historia personal. Por lanzamiento estamos ofertando un 30% de descuento en la inscripción y 20% en la mensualidad. Mayores informes, ya saben, conmigo al 55 16 94 42 90. Susi, ¿cómo te encuentran las personas en redes sociales? Susana Domínguez Caballero, ahí estoy a sus órdenes. ¿Dónde vas a estar próximamente? Pues mira, yo la verdad es que no entreno mucho programación neurolingüística. Cuando me invitan, sobre todo en círculos de docentes, me invitan y yo con mucho gusto voy. Y también en esta área que entré, como te decía, azarosamente de la interpretación, de la traducción a español de cursos, pues también cuando me invitan he tenido el gusto de traducir a ponentes maravillosos, no solo a Robert Dills, y por ahí estoy en el ámbito de la programación neurolingüística, pero realmente yo trabajo dentro de mi espacio escolar. Aplico la programación neurolingüística en mi vida, primero que nada, y en mi propio espacio escolar, con mis alumnos, con mis compañeros, y es ahí donde estamos trabajando en ello. Con tu familia, que también ya te vi. Claro, sí, Ok, claro. auditorio, ya ahorita le hice la invitación a Susi, vamos a hacer algo juntos. Y Susi, no te vayas, ahorita terminando el programa, nos quedamos un ratito en la sala, permíteme tantito. Claro. Querida Susi, gracias, te agradezco tu confianza en este espacio y está abierto para ti siempre. Te decía, no te vayas, permíteme tantito, por favor. Decirles a quienes nos acompañaron en esta charla que el proceso educativo, ya lo vieron, no es sencillo. Es una profesión que requiere preparación continua, seria, profunda, importante. Y hoy con esta charla y con la opción formativa que estamos ofertando acerca de la programación neurolingüística y la educación, me parece que aportamos un granito de arena en el inmenso mar de este proceso educativo en este país. Amigos, en mis redes sociales me encuentran como Andrei García Oficial. Si les gustó esta charla, les pido que le den like, que la compartan en sus muros de Facebook. Les mando un fuerte abrazo, nos vemos pronto y que tengan una linda semana. Hasta siempre. Bye. Gracias, Andrei, muchas gracias.